Dios, aleluya. Así le doy gracias al Señor, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Él es bueno, amén, y su misericordia es grande, aleluya. Así viene el tiempo de la enseñanza, amén, con nuestro pastor Gastón Medrano, gloria a Dios. Abramos nuestro oído, amén, y nuestro entendimiento que el Señor nos va a hablar. ¿Cuánto lo creen? No, pero no los oigo muy convencidos. ¿Cuánto lo creen? Aleluya, el Señor nos va a hablar, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nombre, hermanos. ¿Cuántos están contentos? Le damos la bienvenida a los hermanos que nos visitan. Y bienvenido también a ustedes, a cada uno de ustedes. Estamos hablando acerca del matrimonio. Este es un punto muy importante porque después de Dios está la familia. ¿Cuántos lo creen? Y las familias, pues, vienen a la iglesia. Y cuando una iglesia está estable, también vamos a tener una sociedad estable. ¿Cuántos lo creen? Y esta noche vamos a hablar acerca del tema de la fornicación. Es un tema que a muchos no les gusta, quizás se sienten un poco incómodos, pero es la palabra, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Le damos la bienvenida a su hermano de mi hermano David, ¿no? Póngase de pie, mi hermano. Que Dios bendiga. ¿Cómo le dice el pueblo de Dios? Bienvenidos, denle un aplauso por la venida de mis hermanos. Una de las cosas importantes, en Éxodo capítulo 20, el Señor dio instrucciones al pueblo de Dios porque iban a conquistar una tierra. También Éxodo capítulo 8 habla, Dios siempre se ha movido a través de principios, y una de las cosas que Dios quiso guardar en el pueblo de Israel fue que ellos no se mezclaran con los pueblos paganos. Hay dos tipos de fornicación, uno espiritual y otro carnal. En esta ocasión vamos a hablar del carnal, porque a través de la fornicación entonces se transmiten los demonios, espíritus que destruyen los hogares. Y una de las cosas que usó Balán, fue que los hijos de Israel adulteraran con las hijas del pueblo de Balac. Y Dios le causó esa irritación. Entonces, Pablo dice que hay pecados que están fuera del cuerpo, pero el que peca contra su propio cuerpo peca, y eso trae consecuencias severas. En el mundo vivimos un mundo donde todo es al revés, donde lo bueno lo llaman malo y donde lo malo lo llaman ¿qué? Bueno. Yo hubiera querido que toda la iglesia esté acá, pero yo sé que hay muchos que no les gustan los temas. Pero si no les gusta, no hay problema. Tú has venido y tú vas a escuchar. Y aquí los de la cámara los que nos están viendo también. Vamos a ir a 1 de Corintios, capítulo 6, versos 12 al 20. Corintios era una iglesia bien bendecida espiritualmente, pero también era una iglesia bien carnal. Tenían mucha falta de madurez, no había instrucción, tenían los mejores predicadores, estaba Apolos, Pablo, tenían a Cefas, que era Pedro, y aún así esta iglesia era una iglesia donde había mucho adulterio, fornicación, había incesto, había prostitución, había división, había avaricia, y era una iglesia que se movía el fuego. Fuego tremendo, hablaban puro lenguas y lenguas y lenguas. Ahora, hablar lenguas es bueno, pero Pablo dijo, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento a 1000 en lenguas, para que me puedan entender el mensaje. O sea que Pablo tuvo que poner principios para que la iglesia fuera una iglesia sana. Ahora, cuando estamos hablando de iglesia, estamos hablando de ti, de mí, de cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de pie ahí y vamos a leer del capítulo 6 de 1 de Corintios, verso 12.
Esto habla de glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Pablo dijo una cosa, dijo él, que tenemos que guardar irreprensible en nuestro cuerpo, alma y espíritu. ¿Cuántos lo creen? ¿Lo creen o no lo creen? Bueno, dice así la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Todas las cosas me son lícitas, decía Pablo, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios, hablando de la comida y del vientre. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Hay una unidad entre el cuerpo y Cristo. Ahora, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el Señor, el que se une con una ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola, ¿qué? Carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y aquí dice Pablo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido, ¿qué? Comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde. Ponemos cada familia que nos están viendo allá por el Facebook. Ponemos a cada una de las familias que están acá, a los jóvenes que han venido, a las hermanas, a los caballeros, a cada uno, y que sea tu Espíritu Santo guiándonos en esta enseñanza, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Aquí Pablo dio instrucciones acerca del sexo, de la fornicación. Cuando vemos la iglesia de Corintios, era una iglesia poderosa. Era una iglesia donde Pablo en primer versículo llegó y les dijo, no puedo darles alimento sólido porque son una iglesia carnal y hay que hablarle como carnales. A una persona carnal es una persona que no ha sido transformada. No pude hablarles como espirituales, tuve que darles leche como a niños, enseñarles los primeros rudimentos. En el capítulo 3, pasó un tiempo, volvió a llegar Pablo ahí y habían los mismos problemas. Entonces él quería hablar a la iglesia para que la iglesia sea una iglesia de bendición, una iglesia que no se juntara con los países que rodeaban a la iglesia, que eran países donde había fornicación, adulterio, había templos a los dioses paganos, había idolatría y había también incesto. Había un hombre que tenía su mujer y un día el hijo la usaba en la noche, otro día él, y eso llegó a un punto donde tanto deshonra, Pablo tuvo que poner un stop y enseñarles más que todo acerca de la fornicación que había ahí. Ahora, ¿es lícito el sexo matrimonial si la pareja se está enamorada de veras? Hay una pregunta aquí. Nunca es nuestro propósito ofender, sino edificar. No obstante, para cumplir con el deber como evangelista o como pastor, tengo que
abordar ciertos temas bíblicos que nos hacen sentir incómodos. En esta ocasión veo la necesidad de mencionar un pecado que la Biblia condena repetidas veces, aunque es pecado muy común, el pecado del sexo prematrimonial. Tenemos que entender y evitar este pecado de que en realidad es la fornicación. Por eso en el capítulo 7, Pablo habló acerca de las cosas del matrimonio, problemas en los matrimonios. Y Pablo dio una explicación acerca del sexo dentro del matrimonio. Ahora Dios ha bendecido dentro del matrimonio el sexo. Fuera del matrimonio es una maldición. Dentro del matrimonio es una bendición. Dios hizo el sexo para que el hombre y la mujer pudieran suplir sus necesidades fisiológicas. ¿Ok? Y Pablo en el capítulo 7 habló del problema que había dentro del matrimonio en la iglesia de Corintios. Había mujeres que los castigaban a sus maridos, los ponían en cuarentena. Y el problema era que como ellos no podían tener relaciones con sus esposas, había un templo pagano frente a la iglesia donde estaba ministrando Pablo, y los hombres se iban y se metían con las mujeres. Se iban a fornicar y a prostituirse. Hay dos tipos de fornicación. Hay dos tipos de prostitución. Por ejemplo, fornicación carnal, prostitución carnal y espiritual también. Porque cualquier persona que era conocedora de la palabra se metía en fornicación o adulterio, entonces a través del sexo se metían los demonios. Y Pablo dice que no tenían que participar. El verso 18 dice: huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y el verso 19, aquí Pablo explica en el verso capítulo 6, mejor dicho 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? En otras palabras, Pablo dice: desde que recibiste a Cristo, tu cuerpo ya no te pertenece a ti, le pertenece a Cristo. O sea, todo lo que tenemos nosotros es de Dios. En primer lugar, nosotros somos templo y morada del Espíritu. ¿Qué? Ahora mira lo que dice el 20: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Por eso Pablo en Romanos capítulo 12 dice que entremos a su presencia, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable ¿a quién? A Dios. ¿Qué es vuestro culto? ¿Qué? Racional. Y no te conforméis a este siglo, porque el príncipe de este siglo ha cegado el entendimiento, para que muchos no lleguen al conocimiento de la verdad. No dice que Pablo que no nos acostumbremos lo que hace el mundo, sino tenemos que aprender a renovar nuestro espíritu a través del conocimiento. ¿De qué? De la palabra de Dios. ¿Ah? ¿Cuántos le dan palmas? Ahora en el capítulo 7, verso 1, Pablo dice en cuanto a las cosas de que me escribisteis: bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pablo dice: yo quisiera que sean como a mí. Pablo decidió no tener mujer, abstenerse, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer. Hello. Y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, así mismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis, dice Pablo aquí, el uno al otro, a no ser por algún tiempo mutuo de consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volveos a juntaros
en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. O sea que Pablo dice, si ustedes son creyentes, pónganse de acuerdo para hacer ayuno los dos y para tomar un tiempo de receso, después vuélvanse a juntar para que no los tiente Satanás, porque viene la tentación y a veces las personas no pueden soportar esa tentación. Entonces había problemas en todas las áreas aquí y Pablo quería enseñarles para que la iglesia sea instruida. A veces este tema no se puede tomar. Muchas iglesias, donde yo estaba en una iglesia, no tomaban este tema porque dice que, ay, ¿cómo vamos a ofender a los jóvenes? Si los jóvenes aprenden afuera más rápido, ¿sí o no? Hello. Aquí estamos hablando con la palabra, ¿sí o no? Ahora la palabra nos instruye y nos limpia. ¿Cuántos lo creen? ¿Ah? Ahora si vamos a Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21, aquí vemos 18 características de la carne. Mire, 18 características que forman el 666. Número de bestia, número de hombre, 6 por 3, 18. Yo decía, ¿por qué los de la Mara Salvatrucha hacen tantas barbaridades? Dije, porque es la Mara Salvatrucha, la 18. ¿Cuántos conocen esa Mara? ¿Ninguno de ustedes? Qué raro, ¿no? Entonces ellos pusieron el número 18, 6 por 3, 18. Ahora el apóstol Pablo dice aquí en el verso 19, 6, 19 o 5, 19, perdón, de Gálatas, ¿ok? ¿Ya lo tienen? Vamos a ir desde el verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos ¿de qué? De la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras hacer. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo ¿qué? Maldición, bajo la ley. Ahora habla de las manifestaciones de la carne. Problemas carnales y problemas espirituales. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Esto habla acerca de lo espiritual. Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, semejante a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas, dice Pablo, no heredarán el reino de Dios. Ahora si vamos a Apocalipsis capítulo 21, y aquí dice en el 7 al 8, dice el 7, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será ¿qué? Mi hijo. Dice que el que venciere, pero aquí hay una lista también, los que no van a entrar al reino de Dios. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre y que es la muerte ¿qué? Segunda. O sea que este pecado de fornicación y adulterio o fornicación que estamos hablando es un pecado donde podemos tener problemas, hermanos, eternos, donde nosotros tenemos que cuidarnos. Si vemos la Biblia habla mucho acerca de este problema. Y muchas veces la iglesia, por no decirlo, porque ¿qué van a decir los hermanitos? Muchas veces no podemos hablar de este tema porque teníamos como un tabú. Pero hoy el Señor quiere que hablemos de este tema. Hoy se está aumentando la fornicación, adulterio. Los muchachos ya no quieren casarse. Primero quieren probar el carro para ver si funciona bien. Y si no funciona bien, ahí nos vimos, se rompió una taza cada cual para su casa.
En el Japón, los muchachos ya no quieren muchachas. Se han comprado muñecas de goma, unas muñecas robots, y no quieren casarse, prefieren pagar $10,000 y agarrarse una muñeca. Y la muñeca habla y el estilo que quieren de ese tipo de muñecas. Cosas que ha creado el hombre, ¿para qué? Para arruinar lo que Dios ha dispuesto desde el principio. O sea que Satanás es inventor ¿de qué? De males. Y nosotros como iglesia tenemos que aprender a entender que todo lo que se ha escrito en la palabra tiene cumplimiento. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Y salió un reportaje que las muchachas japonesas ahorita están yéndose a otros países para agarrar marido. Yo le dije que se vengan de México para Salvador y van a agarrar. ¿Sí o no? O sea que el sexo lo han tergiversado. Ya no lo miran como algo bonito, como algo precioso que Dios ha establecido. O sea, hay tanta malicia que eso ha degenerado la mente del hombre. Si vamos a Romanos capítulo 1, aquí vamos a hablar con la palabra, ¿ok? Yo no les voy a contar, así pienso yo. En el verso 18, y el Señor da un juicio acerca de la culpabilidad del hombre. ¿Por qué del hombre? Porque el hombre es el que se encarga de sembrar la semilla. Hello. ¿Sí o no? Si no hubiera hombre, no hubiera nueva generación. Ahora Satanás lo que está haciendo es tratar de que el hombre pues no tengan hijos. Y con el tiempo los muchachos ya no quieren muchachas, sino quieren otro muchachito. Y las muchachitas, como se ven frustradas, agarran otra muchachita. Y entonces Satanás ha tratado de tergiversar. Y aquí Pablo, esto le costó la cabeza a Pablo, porque en Roma los césares eran bisexuales, homosexuales. Roma era un país degeneradísimo. Lo que destruyó a Roma no fue la potencia de su ejército, sino fue el pecado, la fornicación, el adulterio, homosexualismo, destruyó a Roma. Era un país tan degenerado donde había mucha degeneración. Y el pecado destruye. El pecado destruye tu vida, destruye tus hijos, destruye los fundamentos de tu matrimonio, destruye todo lo que tú tienes. Y dice que hay generaciones que son maldecidas desde la primera, segunda, tercera, hasta la cuarta generación. Y hay generaciones que son bendecidas por Dios, desde la primera, segunda, tercera, hasta la cuarta generación. Ahora el hombre decide si quiere recibir bendición o maldición. Ahora nosotros como cristianos no podemos venir, aleluya, gloria a Dios, y hacer las cosas como el mundo lo hace. No podemos hacerlo porque ya tenemos aquí la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos confronta. Mira lo que dice el verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, o sea de Dios, su eterno poder. ¿Cuántos creen que Dios es eterno? Y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo, mira lo que dice aquí, conocido a quién, a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. Te voy a decir algo, nosotros no podemos llevar un evangelio conforme a nuestra manera de pensar. Eso se llama raciocinio, humanismo. Por eso el relativismo es así. Si tú eres homosexual, nadie se tiene que meter contigo. ¿Te gusta ser homosexual? ¿Te gusta ser bisexual? Hay hombres que violan a los niños y la sociedad dice que eso es normal. Eso es anormal. No está en los planes de Dios. El relativismo dice, si a ti te gusta esto, te tienen que respetar lo que te gusta. Pero la Biblia condena todas esas actitudes. Y mucha gente no quiere saber de la palabra de Dios. Por eso que la palabra de Dios nos confronta,
Peor en una sociedad donde está descontrolada. Y en este tiempo estamos viviendo en una sociedad, como dijo Jesús, antes de mi venida, va a ser como Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, la gente era degenerada desde el más grande hasta el más pequeño. En el tiempo de Noé, la gente perdió el entendimiento, viendo el arca, viendo que los animales entraron, no sé de dónde vinieron, pero entraron, y los animales fueron más inteligentes. Aún así, la gente no entendió hasta que se cerró la puerta y empezó el diluvio, la lluvia, y mató a toda esa generación. Porque dice que las cataratas del cielo se abrieron, de la tierra se abrieron, y hasta los cerros más altos, 40 metros altos, más altos de los cerros subió el agua. ¿Quién se iba a salvar ahí? ¿Por qué? Porque Dios les previno. 120 años Noé predicando un mensaje que se arrepintieran porque venía un diluvio. La gente no entendió, la gente no quiso entender. Hoy estamos viendo una sociedad donde la gente no quiere nada de Dios. Raros son los jóvenes que quieren de Dios, y yo los felicito a los jóvenes y a las jovencitas que están acá. Ojalá que alguien nos esté escuchando también allá o nos esté viendo esto, porque es muy importante que la iglesia despierte, que una de las señales que Jesús habló, eso lo habló en Jerusalén, que va a ser como Sodoma y Gomorra. O allá en Gaza, no sé si en Gaza, en Tel Aviv, hay una proliferación de homosexualismo. Número 1 en el mundo, Israel. Entonces es una señal que Cristo ya viene pronto. Y nosotros tenemos que estar atentos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le dan palmas al Señor? Ahora, procesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Por qué? Porque que creyeron más que Dios. Hoy estábamos viendo hace un tiempo atrás donde estaban haciendo baños extragénero. ¿Qué quiere decir? Que un hombre podía entrar al baño de una mujer y iba a haber consecuencias tremendas. Eso está en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Gracias a Dios que eso se ha cortado. Por eso tenemos que orar por estas elecciones. Hello. Bueno, los que votan, pues, tienes que pedir dirección a Dios, decir, para que Dios tome control de los gobernadores. Cambiaron la gloria a Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre incorruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Honrando qué? Y dando culto ¿a quién? A las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hello. Yo una vez vi una mujer que estaba casando con un árbol y tenía el árbol corbata, y para ir de luna de miel, ¿cómo le iba a hacer? Otra mujer se presentó, mitad mujer y mitad hombre, y dice, ya he reservado un hotel de primera en un lugar, en una playa, para ir de luna de miel. ¿Y con quién se está casando? Conmigo misma. Esas son las ideas locas que tienen la humanidad, porque cambiaron la gloria de Dios por cosas vanas. Yo creo que cualquier mujer que esté casando, yo creo que está deschavetada, ¿no ve? ¿Ah? Otro con su perra casándose. Otro se casó con su cocodrilo. Son gente que está... Ahora nosotros tenemos que entender que esta palabra te enseña todo. Hello. Si no la lees, vas a ser arrastrado por la corriente. El Señor dijo que hay caminos anchos, que muchos caminan por ahí, y por el angosto muy pocos llegan. Y pocos van a conocer y van a entrar. Y algunos van a querer entrar, pero no van a poder. ¿Ah? Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas y aún sus mujeres cambiaron el uso natural. Aquí está, mira, hace 2000 años Pablo escribió esto. Por él que es de la contranaturaleza. Igual también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres,
y recibiendo en sí mismo la retribución a su extravío. O sea que todo lo que ellos siembran, vamos para acá. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hay un momento que Dios te llama, una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, Dios te llama para un arrepentimiento. Pero cuando llega un momento donde la gente no quiere, ¿sabe qué Dios hace? Probablemente una mente reprobada. Que haga lo que le dé la gana, que haga que se revuelque, que haga lo que quiera. Entonces hay un momento que Dios nos llama para que nosotros nos pongamos a cuenta con Dios. Esto no es jugar al evangelio. Nosotros tenemos que entender que el diablo no juega al diablo, sino que Dios no juega al evangelio, sino que Dios dio a su Hijo para nosotros. ¿Cuántos lo creen? Dale palmas al Señor. Ok. Aquí el apóstol en Gálatas capítulo 5, 19 al 21, Pablo escribe, manifiesta son las obras de la carne, son adulterio, fornicación, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, contiendas, iras, disensiones, herejías, envidia. Habla de todos los problemas carnales y espirituales. Por eso es que la idolatría está bien metida con toda la pornografía y todas esas cosas. Por eso el catolicismo, la religión popular, está metido con la brujería. Yo he ido a casas donde me he quedado admirado, hermanos, de hombres que perdieron tanta, ya no tienen vergüenza para nada, donde no les importa si se van al infierno. Y dicen, a mí me han dicho que es bonito el infierno. Yo le dije a uno, cuando vayas allá y te veas en el infierno, cuando empieces a gritar, no digas, mejor quédate ahí, que te calienten bien. ¿Cuántos creen que el infierno es real? Ahora Pablo dice que los que cometen todas esas cosas no heredarán el reino de Dios. La Biblia dice, Dios no puede ¿qué? Ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, cosechará. Tú cosechas para todas estas cosas, o siembras para todas estas cosas, vas a cosechar corrupción, vas a cosechar quizás la vida eterna, vas a perderla, porque Dios quiere que nosotros guardemos nuestro cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y aquí dice la palabra que no van a heredar. Como una vez me hizo una pregunta, un hermano, ¿usted cree que una persona que ha hecho todo lo que le ha dado la gana y dice que me arrepiento, Señor, y se va al cielo? Yo le dije, no sé. Estaba escuchando un siervo, dice que Dios no puede ser burlado. Cuando tú conoces el evangelio, tienes que cuidar tu caminar con Cristo. No vas a hacer lo que te da la gana y después regresar a la iglesia faltando 5 minutos a arrepentirte, porque todo tiene ¿qué? Consecuencias. Bueno, esa es la manera de pensar de él, ¿ok? Eso te lo dejo a tu criterio, al criterio de los que nos están viendo. Antes de explicar qué significa la palabra fornicación, antes de ver otros textos donde la Biblia condena la práctica, déjenme recordarles que la fornicación es pecado tan grave que nos puede traer consecuencias de la muerte eterna. Por eso es que Jesús vino a morir. Por eso es que Jesús al pueblo de Israel le prohibió que participara de las cosas que hacían los países alrededor de Israel. Porque ahí adoraban al mismo diablo, metían al fuego a sus hijos, adoraban adivinación, había bestialismo, homosexualismo y todas esas cosas. Y Dios quería que Israel sea un ejemplo y que demuestren que había un solo Dios que había que adorarlo. Pero ellos no entendieron. Apocalipsis 21:8 dice, nos advierte, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con el fuego y azufre, que es la muerte
segunda. En Apocalipsis 20, verso 10, dice que el cielo y la tierra desaparecieron y el Señor empezó a juzgar a todos los que no estaban inscritos en el libro de la vida. No había el cielo, no había la tierra, este planeta desapareció después del milenio. Entonces ahí se presentaron todos los que no estaban inscritos en el libro de la vida, grandes y pequeños. Una vez yo dije grandes y pequeños, eran de naciones grandes y naciones pequeñas. Y ahí fueron juzgados cada uno y cada uno fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Dice que el infierno, ahí dice, explica, y el infierno y la muerte fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte que segunda. O sea que la muerte que tenemos hoy, la muerte que hoy tenemos, va a ser lanzada al lago de fuego. Es la segunda muerte. El mar entregó sus muertos, el infierno entregó sus muertos. Todos los que no estaban inscritos en el libro de la vida. Por esa razón es que la Biblia a nosotros nos habla claro para que nosotros nos apartemos. Vivimos en un sistema donde estamos siendo atacados por todos lados. Entonces tenemos que protegernos sometiéndonos a Dios. ¿Ah? ¿Está acá? Ahora esos temas a mí me gusta hablarlo porque puede ser la realidad. Si no lo hablo, el Señor me va a decir, bueno, yo te di oportunidad para que hables y ¿por qué no? ¿Tenías miedo de los hermanitos? Pues el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a quién, a la iglesia. Ahora la Biblia ciertamente condena y la práctica de la fornicación. Pero ¿qué es la fornicación exactamente? Es lógico primero entender el significado del término español moderno. Yo saqué alguna información de algunos diccionarios. El diccionario en español moderno Larousse. ¿Cuántos conocieron el diccionario Larousse? La fornicación es definida simplemente como acción de fornicar. Fornicar significa tener ayuntamiento o cópulo carnal generalmente fuera del matrimonio. Esto está en la página 244. Asimismo, el diccionario manual de la lengua española de Cervantes, tomo 1, página 340, dice que fornicar es tener ayuntamiento carnal fuera del matrimonio. Entonces, ya vemos que el significado de la palabra no es dado por su servidor, sino por las autoridades del idioma de sí mismo. La fornicación es tener las relaciones sexuales antes o fuera del matrimonio. Por tanto, el sexo prematrimonial es que fornicación. El problema que estamos viendo dentro de la iglesia, a veces caen los muchachos en pecado, ya la muchachita aparece embarazada, ¿qué hacemos? Los papás se juntan, bueno, pues los casamos ya. Y se casan. Se casan, ok, se casaron ya, pues ya se comieron el pastel, tienen que casarse. ¿Sí o no? Pero después vienen las consecuencias, los problemas. Quizás la muchachita no era lo que el muchacho deseaba, o quizás la muchacha no era que el muchacho que deseaba, ni el muchacho la muchacha. Y ahí empiezan los problemas. Por eso los matrimonios se separan al año. Una vez se casaron una parejita, un pastor le estaba contando esto, y a los 3 meses vino, pastor, queremos hablar con usted. Yo no le entiendo a ella y no nos entendemos, así que nos queremos divorciar. Y el pastor le dijo, a mí qué me importa, ustedes no pueden separarse. Ustedes sabían lo que hicieron. Por esa razón es muy importante que los padres eduquen a sus hijos antes de que puedan casarse. Dale palmas al Señor. El diccionario evangélico de la teología por Elwell, la página 422, la definición así en un sentido más restringido. La fornicación significa la comunión sexual voluntaria entre una persona no casada. Fornicación o adulterio con una persona del sexo contrario en un sentido más amplio, la pornia. La palabra pornia, o sea, la fornicación, significa la convivencia ilícita de cualquier sexo con una persona casada. La Enciclopedia Internacional Estándar de la Biblia, tomo 2, página 746, destaca
que toda forma de la incontinencia es incluida en el término de la fornicación. Entonces aquí nos dan, incluso las personas de afuera, nos dan información. Pornia significa prostitución, falta de castidad, fornicación. Una vez estaba a Billy Buster, lo estaba escuchando predicar un mensaje a los jóvenes y le estaba diciendo a las muchachas, si tú sales con tu novio y el novio te lleva al cine y por comprarte un helado tú cedes a tener relación sexual, te estás prostituyendo. Si tú eres cristiana, dijo, nadie puede tocarte hasta que tú te cases. Entonces los jóvenes estaban con los ojos bien pelados, algunos padres medio serios, enojados, pero una predicación bien fuerte del varón. Y él, una vez un hermano que da conferencias, que es de México, la presentó a su hija bien preciosa, una muchacha de 16 años. Le dijo, mi hija, aquí está mi hija, le dijo. Yo le he dicho que ella se conserve virgen hasta su matrimonio. Yo no voy a gastar mi dinero, ni voy a invertir mi dinero para que un vago venga a manosearla. Yo le he dicho a mi hija, tienes que cuidarte para que seas bendecida. No importa lo que diga la sociedad, no importa lo que digan tus amigos, no importa lo que digan la gente va a decir lo que le da la gana. Tiene que importarte mucho lo que dice la palabra de Dios. Dale palmas al Señor. Y la muchachita media seriecita, rojita se puso. Yo le he dicho, yo he invertido mucho dinero en mi hija, él dijo, para que un vago venga y se la jale. Entonces, él dice, nosotros le hemos enseñado mucho desde pequeña. Mi esposa da clases acerca de todo eso a los jóvenes. Por eso la Biblia dice que las ancianas enseñan a las muchachitas jovencitas a que se comporten bien. Que no sean chismosas. Una mujer vieja chismosa, ¿qué consejo le va a dar a una muchacha jovencita? ¿Ah? Ahora he citado tantas autoridades del idioma para demostrarte, lo estimado oyente, que no es la opinión mía cuando le digo que las relaciones sexuales prematrimoniales son ejemplos del ayuntamiento carnal. Fuera del matrimonio. El ayuntamiento carnal fuera del matrimonio es pornia. La palabra pornia viene del nombre porno. Ahora, pornia es en el Nuevo Testamento fornicación. Y la fornicación es condenada como un pecado grave en la Biblia. Veremos nuevamente, sin duda, la fornicación es una práctica completamente prohibida en la Biblia. Por eso en la cultura hebrea, cuando María tuvo, como les dijera, o sea, en la cultura hebrea casi no hay noviazgo. María dice que estaba comprometida con José. Y ellos no se conocían hasta el día del matrimonio. Los papás decidían qué día se iban a casar. Por eso que cuando María se embarazó, cuando vino el ángel, le dijo, bienaventurada eres María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y María dijo, ¿qué salutación es esta? Nunca he conocido varón, vas a quedar embarazada del Espíritu Santo. Dios tuvo que trabajar en María, Dios tuvo que trabajar en José, para que José no la dejara. Por eso que cuando Jesús tuvo confrontamiento con los fariseos, los saduceos, los libertos, los herodianos, le dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación. Ellos pensaban que María había fornicado. Antes tenemos un padre. Si fuera Abraham su padre, harían las cosas de Abraham, le dijo el Señor. Pero ustedes son hijos del diablo. Era una generación del diablo, hermanos. En ese tiempo era penado eso. Pero es una muchacha cuando se casaba, lo primero que hacía en la noche, al día siguiente tenía que sacar una sábana y mostrar que había sangre, que legalmente esta muchacha se guardó hasta el día de matrimonio. Y si no había sangre, entonces la muchacha tenía que pagar daños y prejuicios al muchacho. O sea, algo fuerte. Hoy no, hoy es un relajo, ¿no ve? Pero dentro de las cosas de Dios, dentro de los parámetros de Dios, tenemos que tener mucho cuidado como hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Ah? Los veo bien callados. ¿Ah?
¿Ah? El sexo prematrimonial es la fornicación. Por ende, el sexo prematrimonial es una práctica completamente prohibida en la Biblia. Por ejemplo, los apóstoles guiados por el Espíritu de Dios mandaron a los cristianos gentiles en Hechos capítulo 15, 22 que se abstuviesen de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, ahogado y de fornicación. ¿Por qué les prohibieron? Porque hay una fornicación y un adulterio espiritual. Ellos dijeron, cuídense de la idolatría, cuídense de los ídolos. Y Pablo dice que aquellos que veneran a los ídolos, lo veneran a los demonios. Entonces cometes una fornicación espiritual. Porque Cristo nos ha llamado para que le amemos a Él. ¿Cuánto lo creen? ¿Ah? ¿Ah? Detrás de los ídolos, ¿qué se mueve? ¿Sabías que tú puedes idolatrar tu cuerpo? Hay muchachitas que empiezan a idolatrar su cuerpito y se miran al espejo y creen que son la última maravilla. Y se vuelven vanidosas. Hay muchachos también. Entonces empiezan. Por eso la mayoría de los muchachos que hacen fisiculturismo se inyectan problemas. Porque hay unas cosas que se inyectan. ¿Qué se inyectan? Hormonas, ¿no ves? Y les crecen todo y se vuelven raros. Se aman tanto que andan besándose el cuerpo y se hacen un templo de su mismo cuerpo. Se vuelven vanidosos. Por eso en Juan capítulo, primero de Juan capítulo 2:15 el Señor dice, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Porque el que ama al mundo se hace enemigo de Dios y el amor del Padre no mora en él. Ahora, ¿está bien que te arregles? Claro, si es una jovencita tiene que arreglarse, si es bonita tiene que arreglarse, pero no ser vanidosa. ¿Ah? ¿Sí o no? Todo tiene un límite, ¿no? Por eso Pablo le dijo a Timoteo, oye, ejercítate en la fe y no en el ejercicio corporal, porque para nada, y hay algunos que sacan una doctrina de eso que es prohibido el deporte. El deporte no es prohibido. Pablo estaba diciendo a Timoteo, mira, Timoteo, tienes algo más grande tú. Vas a ser pastor, vas a ser la tercera generación. Cuídate, Timoteo. Huye de la fornicación, huye de los problemas. No te juntes con viejas. Ahí dice en la Biblia, viejas, no se vayan a enojar, ¿ok? ¿Ah? Porque Timoteo era jovencito, quizás estaba haciendo sus ejercicios y mirando a ver quién le miraba, pues que los jóvenes se ponen así. Y los viejitos ya no, pues ya no pueden. ¿No? Ahora si vamos a Romanos 1:29 al 30, ¿cuánto estábamos aprendiendo, hermanos? Mira lo que dice, están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia. Todas estas cosas, hermano, arruinan el plan de Dios en tu vida. Maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños. Todo esto viene de la carne. Malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, dice, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿No estamos viendo una juventud así? El otro día una muchacha se subió en España, una pareja, y empezaron unos muchachos de 15, 16 años a decirles barbaridades, a hacer barbaridades. Y lo bueno que les filmaron, hoy el FBI le estaba buscando a esas muchachas. Porque hoy la juventud se ha vuelto tan degenerada que no tienen respeto a nadie. Si una anciana se sube ahí, se sienta ahí, no le... Y había un muchacho una vez yo estaba en un bus, se recostó en el asiento ahí y el bus estaba lleno y le dijeron, oye, siéntate, y no le dio la gana. Así está el mundo. Nosotros como hijos de Dios
tenemos que ser diferentes, ¿sí o no? Aquí en el capítulo 1, 29 al 30, muestra la fornicación es pecado tan grave como el aborrecer a Dios. Y que la practican tales cosas son dignos de muerte. En el verso 32, mira lo que dice 1:32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. ¿Ah? ¿Sí o no? Ahora en 1 Corintios capítulo 5, mira lo que dice ahí. ¿Y a su nombre, hermanos? Aquí Pablo habla acerca de todo lo que había en la iglesia de Corintios. Mira lo que dice. De cierto se oye que hay entre vosotros, mira que había en la iglesia de Corintios. Fornicación y tal fornicación que aún no se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Imagínate el papá con una mujer, le decía al hijo, a ver, a la moneda, te toca esta noche, mañana a mí. Y esa mujer sin vergüenza se metía con los dos. Y esto a mí me dejó sorprendido, hermanos. Una madre estaba buscando a su hijo. Y eso lo vi en la televisión. No voy a decir de qué país es, para que no se vaya a enojar. La cosa es que encontró a su hijo ya grande, y se enamoraron la madre y el hijo. Y la entrevistaron y le dice, es que nosotros nos amamos locamente. ¿Una madre enamorada de su hijo? ¿Ah? Mire hasta dónde llega, hasta dónde el diablo puede torcer a una persona. Eso se llama incesto. Hubo otro caso de un abuelo que embarazó a la mujer, embarazó a la hija, a 3 hijas la embarazaron. Y tenían las hijas, eran hijas de él, los hijos de ella. O sea que era un desastre. ¿Por qué? Por la ignorancia. Entonces, esto se ve en el mundo. Ahora, dentro de la iglesia tiene que haber parámetros. Porque Dios ha establecido eso, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Ahora mira el 3 lo que dice Pablo. En el 2, y vosotros estáis envanecidos, ¿no debíais más bien haberlo lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros tal el que cometió tal acción? O le sea el incesto. Ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, os reunís vosotros y mi espíritu con el poder de vuestro Señor Jesucristo, que tal sea entregado ¿a quién? A Satanás, para de la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra grandeza, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Ahora, el pecado es símbolo de levadura. El pecado se usaba en 2 formas. Por ejemplo, había gente que comía para hacer la Pascua panes sin levadura. La levadura tiene un significado que es pecado. El pecado es como una levadura que va hinchándose y arruina toda la masa muchas veces. Ahora, limpiaos pues de la vieja levadura, o sea, de la vida pasada, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahora, quiero decirles esto. Cristo en la cruz llevó todo pecado, toda maldición, y lo clavó en la cruz. Lo llevó en la cruz. Ahora dice Pablo, límpiense de toda la vieja levadura. ¿Qué es la vieja levadura? La vida vieja pasada que teníamos. Y empecemos a hacer la Pascua sin la levadura. Mira lo que dice el 7. Pues limpiado de la vieja levadura, que hacéis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros.
Así que mira lo que dice aquí en el 8. Celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, ni con los ladrones, ni los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, ávaro, idólatra, maldiciente o borracho, ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre qué vosotros. Estábamos en una reunión de pastores, dice, nosotros nos hemos puesto muy livianos para poner, por ejemplo, cuando una persona no quiere arreglarse, poner disciplina. Y la disciplina de Pablo era, lo entregamos a Satanás. La disciplina de Pablo, con aquel ni coman siquiera, ni se junten. ¿Ah? Ahora Pablo dice que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros como conviene a los santos. Si vamos a Colosenses 3, y a su nombre, hermanos, los veo muy callados. Hay algunos que no quieren venir este día, no sé por qué no quieren venir. ¿A cuánto les gustan las enseñanzas? Pues sí, es lo mejor. Jesús se sentaba y les daba enseñanza a sus discípulos. Se quedaba y les explicaba bien acerca del reino. Les explicaban y tal explicación les daba el Señor que ellos se quedaban asombrados. Imagínense el Señor. Ahora mira Pablo lo que dice en Colosenses 3, versos 5, 6. Ok, vamos a ir desde el verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, poned pues cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo y vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Ahora en el verso 5, mira lo que dice ahí. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosas? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Esos son seis puntos. Que todo esto es ¿qué? ¿Qué es? Ay, hermano, yo ya no, y al niño de Atocha no le llevo flores. Pero tienes este problema, te estás metiendo en un problema de idolatría. El verso 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene, ¿sobre quién? Sobre los hijos. Está hablando de los hijos de los cristianos, de desobediencia. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Y hay otras listas también aquí. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, 3, Pablo dice, pues es la voluntad de Dios, es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La Biblia ciertamente condena la fornicación. La fornicación acaba el ayuntamiento carnal fuera del matrimonio. El sexo prematrimonial es tal acción. Por tanto, la Biblia condena el sexo prematrimonial. ¿Cómo evitar entonces la fornicación bíblicamente? Hay solo dos maneras: abstenerse por completo de las relaciones sexuales o casarse. Como dice Pablo,
Oye, si ya no te abstienes, estás como mecha ardiendo, cásate. Mejor es que te case a que te estés quemando. ¿Ah? Por eso en 1 Corintios 7:2 dice Pablo que bueno sería el hombre que no tocara a mujer. ¿Por qué? A causa de las fornicaciones. Y cada uno tenga su propio mujer y cada marido tenga cada mujer tenga su propio ¿qué? Marido. ¿Mm? Hoy estamos viviendo un tiempo, ¿no? Ahora mira lo que dice Hebreos 13:4. Honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ningún acto del sexo antes o fuera del matrimonio es permitido. No importa si una pareja convive, si por muchos años y tiene muchos hijos. No importa si uno está lejos de su esposa o marido. No importa si los dos se están locamente enamorados. No importa si tienen la intención de casarse luego. No importa si su iglesia diga que no hay nada de malo en ello. No importa si están por realizar su boda pronto. Todavía no están casados. Todavía el sexo entre ellos es pornia. La palabra viene, la pornia viene de pornografía o porno. Fornicación, la fornicación es pecado. Eso dice en Gálatas 5:19. ¿Cómo reaccionar a esta conclusión? Teóricamente se podría criticar la definición de la palabra pornia, o sea, fornicación. Pero ya vimos que las autoridades de la lengua están de acuerdo que quiere decir el ayuntamiento carnal fuera del matrimonio. O se podría negar que la Biblia prohíbe la fornicación. Pero ya vimos que la prohíbe, o sea, podría inventar un nuevo sentido de la palabra casarse o matrimonio, que abarque el acto del sexo y su repetición en un arreglo informal de convivencia. Pero casarse es un acto formal que abarca otros pasos más que la manera de convivir. O se podría burlarse de la autoridad de la Biblia como muchos hacen, incluso muchas iglesias, pero esa palabra que nos juzgará. Si vamos a San Juan capítulo 12:48. San Juan 12:48. La Biblia es clara, ¿sí o no, hermanos? ¿Ah? Mira lo que dice 12:48. ¿Ya lo tienen? El que me rechaza y no recibe mis palabras, mira lo que dice el Señor. Tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día que postreros. ¿Qué les parece? Hoy está de moda, como una muchacha, lo encontró un muchacho con 4 niños ahí diferentes. Y le dice, perdone, ¿son sus sobrinos? No, son mis hijos, le dijo. Ah, ¿son sus hijos? Qué raro. Es que son de diferentes mamás, dijo. Cada uno tenía su propia mamá. Yo soy así, dice. Yo soy como cuando voy al dealer, compro un carro, primero tengo que probarlo bien. Si me gusta el carro me quedo, si no, no. O sea que ahora está de moda eso. Y está en contra de los principios que la Biblia dice en su palabra, ¿sí o no? Hello. ¿Sí o no, hermanos? Y hablar de este tema a veces a muchos no les gusta. ¿Sabes por qué no les gusta? Porque no quieren arreglar su problema. Todos los muchachitos ya saben, tienen que cuidarse. Hay que orar por los jóvenes. Y yo bendigo a los jóvenes que están acá, que están consagrándose para Dios. Ahora los padres son responsables de educarse ellos. Hello. ¿Sí o no, hermanos? ¿Ah?
Y a veces los hijos los educan a los padres. Es al revés. Había una muchachita que me dice, yo no me acerco a mi mamá porque mi mamá anda en su mente volada. Quiero hablar con mi padrastro está peor. Entonces, ¿a quién puedo pedirle un consejo? Entonces, a veces se inclina a personas ajenas que son malas intencionadas y lo que hacen es darle mal consejo y se aprovechan más que todo de la oportunidad. ¿Está acá? Yo he tenido casos donde ha habido problemas así. ¿Cuál fue el problema? En el hogar. La mamá por su lado, el papá por su lado y la muchachita y el muchacho, ¿qué hacían? ¿A quién iba a pedir consejo? Si el consejo tiene que estar ¿dónde? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? ¿O ya se han enojado? Ok, vamos a darle gracias a Dios. Mi esposa necesita 5 minutos con las damas se pueden quedar. El primero domingo de noviembre, ayuno de caballeros aquí en la iglesia. Vamos a tener un ayuno, se ponen buenos los ayunos, así que los caballeros están invitados, ¿ok? Mañana los músicos tenemos las clases y el domingo tenemos ayuno de los líderes. Los muchachos ya saben que todos los sábados nos ponemos en ayuno y oración, enseñanza. Yo os he dicho no solamente tocar, tienes que aprender la palabra. Estamos hablando de temas muy preciosos. Es muy precioso. Ahora las clases tenemos esta semana también. Tenemos las clases de teología y crecimiento, que son 2 puntos muy importantes para la iglesia. La próxima clase vamos a ver fundamentos del matrimonio. Y aquí vamos a hablar los fundamentos que Dios, o sea, la raíz dentro del matrimonio. Y eso es muy importante dentro del matrimonio. Dios está interesado en los matrimonios. ¿Lo creen o no lo creen? Bueno, ¿cuántos lo creen? Porque el evangelio no es venir aquí, aleluya, y levantar las manos, una zapateadita ya. El Señor abarca todo integralmente en nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios. Gloria a Dios. Ya no están filmando. Que Dios bendiga a los que nos han visto. Guárdense, cuídense. Los que no están casados ahí, pues cásense. Y que Dios bendiga sus vidas. Y si alguien no ha recibido a Cristo, abra su corazón para que el Señor entre a su casa. La palabra de Dios dice que si crees en tu corazón y confiesas con tu boca, serás salvo. Ahora, si tú crees, repite esta oración. Dile, Señor, en esta noche quiero recibir a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Señor, perdona mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Sana toda herida. Sana mi alma, sana todo mi ser. Señor, reconozco que soy pecador y que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Si has hecho esta oración, que Dios te bendiga. Si aquellos que no están viviendo sin casarse, les recomiendo que se casen. Eso es muy importante. Gracias y que Dios me los bendiga. Si pueden apagar